Hola, bienvenida a tu canal Belleza y Autocuidado para tu vida diaria. Hoy hablaremos acerca de cómo lucir más alta, delgada y a la moda. Si estás buscando cómo estilizar tu figura y sentirte segura en tu propio estilo, has llegado al lugar correcto. No te preocupes, si no tienes la estatura y el cuerpo de una supermodelo, en este video vamos a analizar qué prendas te pueden ayudar a lucir más alta, más esbelta y a la moda de una manera sencilla. Y además, al final te presentaré los mejores 5 consejos básicos que debes conocer si deseas lucir más alta y más delgada. Como dice el dicho, de la moda lo que acomoda. Así que, ¿por qué no descubrir juntas qué prendas pueden ser tus mejores aliadas para realzar tu figura? Comenzaremos con una prenda que puede hacer maravillas para tu estatura. Número 1. Las chaquetas cortas. Son una tendencia muy favorable para las personas de baja estatura y aunque no todo el tiempo están de moda, son prendas que siempre deberíamos considerar, ya que nos ayudan a aumentar visualmente nuestra estatura. Desde hace algunos años, el estilo oversize ha sido una tendencia. Sin embargo, si deseas lucir más alta, lo mejor es dejarlos de lado, ya que pueden añadir volumen a tus hombros y hacerte lucir más ancha y pequeña. Opta por chaquetas cortas que estilizan más tu silueta, ya sea que las lleves a la cintura o máximo hasta la parte alta de la cadera. Este corte ayuda a crear una proporción perfecta, especialmente si lo combinas con un pantalón de tiro alto. Recuerda que es importante que la chaqueta quede perfecta en la zona de los hombros para crear una apariencia más estilizada y que elijas colores que favorezcan el tono de tu piel. Puedes optar por chaquetas estilo Chanel para ocasiones formales o crear un look más informal combinándolas con unos jeans y una camiseta básica. A este look puedes darle un grado de mayor o menor formalidad dependiendo del tipo de calzado que lleves, ya sea que elijas unos tacones para hacerlo un poco más formal o por otro lado te decidas por unos zapatos bajos o deportivos para un look más informal. Recuerda que lo que marca el grado de formalidad es el calzado. Por otro lado, si no eres muy afecta a las chaquetas cortas y prefieres un blazer, debe ajustarse muy bien a la zona de tus hombros y cerciórate de que no sea demasiado largo. Lo ideal es que no sobrepase la altura de la mitad de tu muslo y recuerda también siempre llevarlo desabrochado para dejar lucir la línea de tu cintura. Pasemos ahora a la siguiente prenda que te hará lucir más alta. Número 2. El pantalón ancho de tiro alto. Por lo general, cuando somos bajitas y llenitas, lo primero que hacemos es elegir blusas amplias con la idea de cubrir la parte alta de nuestro cuerpo y muchas veces pensamos que mientras más ancho mejor. Y en la parte inferior elegimos prendas muy ajustadas como pantalones skinny o unos leggings, pero esta estética puede no favorecer a todas las siluetas. Actualmente los pantalones muy ajustados están dejando paso a los pantalones anchos, como los de corte wide leg, que son muy favorecedores para las personas de baja estatura y con curvas. Ahora veremos algunos puntos que debes considerar al momento de elegir un pantalón ancho de tiro alto. Lo primero que debes observar es que sean lo suficientemente largos para que cubran tu calzado, y aunque los pantalones de corte crop están de moda, debes saber que no favorecen a todas las siluetas, por lo que debes considerar esto antes de elegirlos. Otra opción que también favorece a la hora de alargar la silueta es el pantalón tipo sastre de tiro alto. Recuerda que el tiro alto ayuda a que tus piernas siempre luzcan más largas. Sin embargo, algo que debes tomar en cuenta con el tiro alto es llevar la blusa por dentro del pantalón o elegir una blusa corta. Así respetamos la regla de los 3/3, pues visualmente resulta una silueta más equilibrada. Y no te preocupes si piensas que se marcará tu abdomen, pues al ser un pantalón ancho, el abdomen no se marca y el efecto 1/3 te ayuda a lucir más estilizada y a la moda. También puedes optar por agregar una tercera prenda a tu look, ya sea una chaqueta corta o un blazer. Si te decides por un blazer, recuerda siempre llevarlo desabrochado y dejar a la vista la línea de tu cintura. Algo más que te añadirá visualmente más altura es un calzado que termine ligeramente en punta y evita los zapatos de punta redondeada. Pasamos ahora al número 3, que es el cuello de tipo polo.
Otro clásico que vuelve a estar muy de moda es el cuello tipo polo. Como sabemos, el cuello en V es muy efectivo para alargar la silueta, por lo que la ventaja del cuello tipo polo es su forma en V. Y si tiene botones, debes llevarlos desabrochados para ayudarte a afinar tus facciones y marcar más tu cintura. Inclínate por los modelos más cortos y ajustados. Serán el complemento perfecto para tus pantalones anchos de tiro alto. Como número 4 tenemos los vestidos drapeados. Los vestidos drapeados en la zona de la cintura son excelentes para estilizar tu figura y enfatizar tu cintura sin marcar el abdomen. Además, si tienes un escote en V, ayudarán a estilizar aún más tu silueta. Elígelo en color liso o un estampado discreto, y si deseas estilizar aún más tu silueta, puedes elegir un largo por encima de la rodilla. Para complementar este look, elige calzado en un color lo más parecido al tono de tu piel. Debes evitar los cortes de color y las puntas redondeadas. Seguimos con el número 5, que es el estilo minimalista. Vuelve con fuerza el estilo minimalista de los 90s. Se caracteriza por colores neutros, patrones sencillos, líneas depuradas y colores lisos que aportan menos volumen a nuestra silueta. Por otro lado, la monocromía aporta mayor elegancia y verticalidad a nuestro look. Este estilo es ideal para lograr una figura más esbelta y estilizada. Inclínate por colores lisos y patrones clásicos que se ajusten bien a tu figura. En cuanto a los accesorios, recuerda mantenerlos simples y delicados para no añadir volumen extra a tu imagen. Opta por piezas que aporten luz y brillo a tu look sin llamar demasiado la atención. De esta manera lucirás una imagen más estilizada. Debes considerar que los accesorios, ya sean joyería, calzado o bolsos, siempre deben ir en proporción a nuestro cuerpo, por lo que si no eres muy alta, debes evitar los accesorios demasiado grandes, pues pueden añadir más volumen y peso a tu imagen. Ahora, como te prometí, pasamos a los 5 consejos básicos para lucir más alta y delgada. Comenzaremos con el consejo número 1, que puede marcar una gran diferencia en tu apariencia: la elección inteligente de colores y telas. Tanto algunos colores como ciertos tipos de telas pueden influir en la apariencia de altura y delgadez. Los colores oscuros, como el negro o el azul marino, tienden a adelgazar visualmente, mientras que los colores claros pueden agregar volumen. Del mismo modo, las telas más livianas y fluidas, como la seda o el chifón, pueden caer suavemente sobre tu cuerpo, creando una apariencia más esbelta, lo contrario a las telas gruesas y rígidas que suelen agregar más volumen. Además, es importante considerar la proporción de nuestro cuerpo al momento de elegir nuestras prendas. Por ejemplo, si tienes caderas anchas y quieres equilibrar tu figura, opta por una prenda más ajustada en la parte superior y una falda o pantalón más sueltos. Esto ayudará a crear una apariencia más equilibrada y estilizada. Número 2. Alternativas de calzado. Es importante considerar cuál es el tipo de calzado más adecuado para complementar tu atuendo y estilizar tu figura. Así que si deseamos lucir más altas, además de la altura del tacón, debemos considerar la forma del calzado. Los zapatos de punta alargada suelen crear la ilusión de unas piernas más largas. Evita los zapatos con tiras alrededor del tobillo, pues cortan visualmente la longitud de tus piernas, haciéndolas parecer más cortas. Seguimos con el consejo número 3, que es accesorios para estilizar. No subestimes el poder de los accesorios para estilizar tu figura. Los cinturones delgados pueden ayudar a marcar tu cintura y crear una apariencia más definida, mientras que los collares largos pueden alargar visualmente tu figura. Recuerda que los accesorios son una excelente manera de dirigir la atención hacia las áreas que deseas resaltar y alejarla de las áreas que prefieres disimular, creando la ilusión de una figura más delgada y estilizada. Seguimos con el número 4, que es postura y actitud. Es importante que consideres el poder de una buena postura y actitud. Mantener una postura erguida te ayudará a lucir más alta y te hará sentir más segura de ti misma. Camina con confianza y mantén la cabeza en alto, porque la actitud lo es todo cuando se trata de estilo. Y como número 5 tenemos inspiración de celebridades. Puedes inspirarte en celebridades conocidas por su estilo y que se identifiquen con tu figura. Analiza sus elecciones y cómo puedes aplicarlas a tu estilo.
Por último, pero no menos importante, quiero recordarte que la moda es una forma de expresión personal, no importa tu altura o la forma de tu cuerpo. Lo más importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. No te limites a seguir las tendencias de la moda, sé única y crea tu propio estilo. Ahora que ya conoces cómo puedes lucir más alta y delgada con la moda, cuéntanos si ya los conocías y cuáles son tus favoritos. Espero que estos consejos te sean útiles y te inspiren a experimentar con tu estilo personal. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.